Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a avanzar fiebre hemorrágica boliviana para continuar con el avance en dirección al segundo parcial. Ya, y posteriormente les envío también la grabación del tema de rabia. Entonces, la fiebre hemorrágica boliviana viene a ser una zoonosis viral aguda, sistémica, causada por el virus machupo. ¿Ya? Este virus es transmitido desde un roedor. Generalmente los roedores silvestres son el reservorio natural para este virus. ¿Ya? En las fases iniciales se comporta, pasando obviamente la fase prodrómica, el cuadro clínico, el de leve a moderado, se comporta como un cuadro de síndrome febril inespecífico, en el cual el paciente puede presentar fiebre, mialgias y postración progresiva como síntomas acompañantes del síndrome febril, y que posteriormente tiene cierta similitud con el dengue, ya que puede desarrollar igual un aumento de la permeabilidad vascular acompañado de trombocitopenia y leucopenia, típico de los cuadros, la leucopenia de los cuadros virales y la trombocitopenia también en los cuadros virales como los cuadros sépticos. Asociado a eso, ya más dirigido hacia lo que es la fiebre hemorrágica boliviana en específico, pues también desarrolla proteinuria y manifestaciones hemorrágicas, ¿ya? Por lo tanto, estos pacientes desarrollan compromiso neurológico y shock en formas graves, ¿ya? La fiebre hemorrágica, por lo tanto, describe un síndrome donde se presenta o donde se efectúa un daño vascular, y dicho daño vascular va acompañado de inestabilidad hemodinámica. No necesariamente la inestabilidad hemodinámica asociada a sangrado, sino que en sí misma vascular y la fuga capilar secundaria a esta también desarrolla dinámica sin la presencia exclusiva de sangrado. ¿Ya? El sangrado, por tanto, cuando aparece, refleja lesión vascular difusa y disfunción plaquetaria. Sin embargo, no es específicamente eh, el cuadro típico que vamos a ver en todos estos pacientes con fiebre hemorrágica boliviana. ¿Ya? El virus machupo, que pertenece a la familia Arenaviridae, corresponde a un ARN ya segmentado en dos. Este, en el viejo mundo, este virus se denomina virus de Lassa, así como también puede desarrollar una coriomeningitis linfocítica. En el nuevo mundo, o sea, América Latina, se denomina como virus machupo, responsable de la fiebre hemorrágica boliviana en Bolivia, valga la redundancia, el virus Junín, que desarrolla la fiebre hemorrágica argentina, el virus Guanarito, que desarrolla la fiebre hemorrágica venezolana, y el virus Sabia, que desarrolla la brasileña. Por otro lado, dentro de la misma área geográfica, dentro de la misma área geográfica que corresponde a nuestro país, también tenemos el virus Chapare, que hay que tomar en cuenta que no corresponden al mismo virus. Sin embargo, ambos corresponden a la familia Arenaviridae, ¿ya? El virus machupo viene a ser realmente tiene una estructura de más o menos 110 a 130 nanómetros de diámetro, envuelto en una capa lipídica, ¿ya? La cual replica por formación de la misma membrana plasmática. El genoma ARN está bisegmentado, ¿ya? Y su replicación y viremia son responsables justamente de la alta viremia que tienen estos pacientes una vez que están en una época en una zona endémica, ¿no? El reservorio del virus vienen a ser los roedores silvestres que corresponden al género Calomis, ¿no? Calomis callosus, ¿ya? El arenavirus como tal se mantiene en la naturaleza gracias justamente a la infección crónica de estos roedores silvestres sin producir enfermedades específicas sobre estos animales, ¿ya? La viremia justamente prolongada y alimental de estos roedores a través justamente de la orina, las secreciones, contaminan el suelo, los granos, las, los sembradíos, así como también están presentes en áreas cerradas o viviendas con poca ventilación, depósitos, e inclusive pueden estar y contaminar utensilios, ¿no? Y a través de los cuales puede adquirir el paciente el virus
que va a desarrollar la fiebre hemorrágica boliviana. La distribución geográfica pues corresponde justamente a zonas del oriente, generalmente Beni, por ejemplo, ¿ya? Que está estrictamente relacionado con la distribución del roedor y de la transmisión del roedor o del, claro, del roedor silvestre a la persona, pues depende también del contacto humano con el reservorio. ¿Ya? El roedor silvestre, por lo tanto, desarrolla una infección crónica no acompañada de un signos clínicos manifiestos, ¿ya? El cual elimina el virus a través de la orina y otras secreciones, y esto contamina el ambiente, el polvo que se levanta después de hacer un aseo en una área cerrada o galpones, que contamina igual los granos o los sembradíos y la vivienda en sí. La entrada al huésped, en este caso, el humano, es gracias justamente a la suspensión de estos aerosoles o de estos polvos que se encuentran contaminados con las secreciones del roedor. Por lo tanto, la vía es la inhalación de los aerosoles, así como también el contacto con cosas acompañadas de solución de continuidad. Y en el reservorio y en el huésped, perdón, que es el ser humano, puede desarrollar una enfermedad sistémica que inicialmente se presenta como un cuadro febril inespecífico. La eliminación prolongada permite justamente la exposición humana, ¿ya? Incluso sin haber observado directamente al roedor, ya que no tiene que estar en contacto necesariamente estrecho o directo con el roedor, sino es suficiente que entre en contacto con las secreciones y o los utensilios que hayan entrado en contacto con las secreciones del mismo. Y asociado obviamente a la inhalación de los aerosoles que se suspenden después de realizar aseo o cambiar o trabajar en los sembradíos. ¿No? La vía de transmisión, bueno, recalcamos que es la inhalación de los soles, los cuales se encuentran justamente incluidos dentro de estas partículas, altas cargas virales, que corresponden a la suspensión de las partículas virales cuando se manipula o se realiza aseo de áreas hacinadas, lugares cerrados o galpones. Esto, por lo tanto, las excreciones y secreciones que contaminan los utensilios y el polvo, pues se suspenden, ¿ya? Por lo tanto, la vía de contaminación, perdón, la vía de inhalación de aerosoles viene a ser la vía de transmisión principal. Va a estar asociado obviamente al contacto estrecho con los roedores. Puede también desarrollarse la transmisión a través de la contaminación de las mucosas, ¿no? Así como también la exposición de estas secreciones o polvos contaminados con heridas o soluciones de continuidad a nivel de la piel, la manipulación de material contaminado como utensilios o maquinaria, exposición a alimentos o granos contaminados y la remoción de polvos contaminados con excretas. ¿Ya? Las personas pueden infectarse por aerosoles aún sin recordar haber observado al roedor. Ya es más que todo porque también se puede desarrollar a través de la contaminación indirecta justamente de los utensilios contaminados. El antecedente epidemiológico rural debe buscarse activamente justamente y depende de un contacto directo confirmado. Y no depende de un contacto directo confirmado, de un contacto directo con el roedor, sino que también es suficiente, volvemos a repetir lo mismo, el contacto con justamente utensilios o alimentos o áreas contaminadas alrededor. Ya, el contacto persona a persona y nosocomial en realidad es considerada rara esta vía de transmisión. Ya, generalmente el riesgo se asocia a exposición o contacto con sangre, secreciones o excreciones y o fluidos de material contaminado, ¿no? Así como también fluidos resultantes de procedimientos parenterales, ¿no? Así como la manipulación de muestras. La exposición del equipo de salud, pues al ser una enfermedad de transmisión de vía zoonótica, pues predomina lo que es los cuidados epidemiológicos. Por lo tanto, la posibilidad interpersonal, de transmisión interpersonal, pues hace de que el aislamiento de estas personas sea de, de realización obligatoria, ¿no? El uso de material y de equipo de protección personal, pues
ante la alta sospecha es crucial justamente para evitar la transmisión entre el personal de salud. La distribución geográfica y la población afectada, pues generalmente más del 50% de las infecciones por arenavirus sudamericanos producen enfermedad clínica manifiesta, ya una proporción relativamente alta de enfermedad manifiesta frente a otros virus zoonóticos, ¿no? Generalmente donde convergen justamente la relación del roedor con el huésped, ¿no? La exposición humana, ¿ya? Generalmente es un virus de predominio rural y que si bien la incidencia es relativamente mayor en los varones, justamente por la actividad que este género realiza en el área del campo, no hay mucha diferencia entre géneros, ya que las damas igual pueden estar afectadas con respecto a la intensidad del cuadro clínico, ¿no? Un cuadro comparativo, hay que tomar en virus o machupo y la fiebre hemorrágica boliviana equivale alrededor entre 7 a 14 días posterior a la exposición, ¿ya? Relativamente largo en comparación con la mayoría y relativamente corto en comparación, por ejemplo, con el síndrome pulmonar por antivirus, ¿ya? Tiene una mortalidad, la fiebre hemorrágica boliviana, tiene una mortalidad de 15 al 30%, este, similar a la mayoría de sus homólogos, como la fiebre de Lassa, la fiebre de Crimea, de Congo, ¿no? Pero relativamente baja en relación, por ejemplo, si lo comparamos con el síndrome pulmonar por antivirus o el virus del ébola, ¿no? La fiebre hemorrágica sudamericana pues predomina generalmente en Bolivia, Argentina, Venezuela y Brasil con sus diferentes subtipos de agente etiológico de acuerdo al área geográfica. La patogenia, pues la viremia es totalmente dependiente de la exposición del tiempo de entrada a través de la cual se lleva a cabo la transmisión, tomando en cuenta que la vía respiratoria es la de mayor eh, exposición en relación a los otros, en relación a las otras vías de transmisión. La replicación viral activa justamente va directamente relacionada con el aumento de la permeabilidad capilar. La alteración de la permeabilidad capilar y de la alteración de la estructura microvascular, pues desencadena trastornos en la como plaquetopenia, aumento de la permeabilidad vascular, fuga capilar, lo que posteriormente puede desencadenar cuadros severos de shock, sangrado y compromiso del sistema nervioso central. La fuga capilar ya es no es uno, es el mecanismo fisiopatológico crucial para el desarrollo del cuadro clínico severo. No solo la hemorragia es representativa e inclusive no es específica la hemorragia, ¿ya? El shock refleja hipovolemia que no necesariamente va a estar directamente relacionada con hemorragia, sino que el suficiente hecho de presentarse el escape del líquido intravascular al extravascular puede desencadenar shock hipovolémico reflejo, ¿ya? No siempre va a haber una pérdida de sangre y más aún una pérdida de sangre masiva. ¿Ya? Hay que tener bastante precaución, ya que si estos pacientes tienen aumento de la permeabilidad vascular, pues el manejo del líquido debe ser estrictamente monitorizado, ya que la administración de cristaloides de manera indiscriminada en un paciente con aumento de la permeabilidad capilar puede llevar a cabo a desarrollar colección de líquido en tercer espacio. Por lo tanto, el exceso de líquido puede escapar al intersticio y empeorar el cuadro clínico del paciente. Se tiene que hacer una buena hidratación, pero de la misma manera llevar a cabo una adecuada monitorización. ¿Ya? La lesión vascular y la hemorragia pues se desencadenan secundarios justamente a la alteración de la microvasculatura. Este trastorno se desarrolla de manera difusa en todo lo que es la estructura microvascular. Acompañado de eso también se citopenia intensa, que es algo característico, tal vez no patognomónico, ya que lo podemos ver en otros cuadros virales como el dengue, pero sí es característico. Los trastornos de hemorragia no solamente van asociados al descenso de las plaquetas, sino a la disfunción de las pocas plaquetas que están presentes, por lo cual
acentúa también la alteración de la hemostasia y aumenta más el riesgo de sangrado, así como también hay un aumento del consumo de los factores de la coagulación que empeora justamente el riesgo hemorrágico. Por lo tanto, estos pacientes en cuadro severo desarrollan CID o coagulación intramuscular diseminada, que no siempre va a estar presente, pero es un hallazgo posible, ¿no? No es universal, es decir, que no está en todos los pacientes, pero probablemente sí en todos los pacientes que desarrollan cuadro severo, ¿ya? El compromiso neurológico generalmente puede estar caracterizado por confusión mental, temblor distal, ¿no? Signos cerebelosos, movimientos incoordinados o ataxia y algún tipo o variante de encefalopatía, así como también poder presentar estados comiciales o convulsiones y estado de coma en el peor de los casos, ¿ya? El compromiso neurológico es directamente proporcional a la severidad del cuadro, es por eso que generalmente el compromiso neurológico se asocia a peor pronóstico mientras mayor sea la intensidad del compromiso de este sistema. Previo a los cuadros severos, pues el paciente cursa con un cuadro inespecífico, un síndrome febril inespecífico caracterizado por fiebre de comienzo gradual, mialgia y malestar general, cefalea y postración progresiva. Posteriormente, con el mareo, fotofobia, hiperestesia, dolor torácico abdominal, anorexia, náuseas, vómitos y otros malestares digestivos inespecíficos. Lo crucial ante un cuadro febril inespecífico, pues es el antecedente epidemiológico, paciente que viene de la área o de la zona rural, más aún de la zona del oriente o del área rural de Beni, por ejemplo, ¿no? Y que haya estado expuesto a material probablemente contaminado, no necesariamente haber visto estrechamente al roedor. ¿Ya? Hallazgos de la exploración física inicial de estos pacientes, pues como manifestación del aumento de la permeabilidad capilar, se puede presentar inyección o efusión conjuntival. También puede manifestar dolor muscular a la palpación, dolor abdominal o epigastrio que puede estar relacionado generalmente con la hipovolemia y la deshidratación secundario al aumento de la permeabilidad capilar. Pueden presentar igual hipotensión ortostática, taquicardia, ¿no? Eritema en cabeza, tórax y edema periorbitario y petequias, ¿no? Menos visibles en las axilas como manifestaciones iniciales de discrasia sanguínea y otro cuadro asociado que puede aumentar más la probabilidad diagnóstica desde el punto de vista clínico es el síndrome febril específico asociado a signos de efusión o extravasación de líquido asociado a proteinuria, ¿no? Manifestaciones hemorrágicas, pues generalmente las manifestaciones hemorrágicas son más características de la fiebre hemorrágica de la zona de Europa, ¿ya? Pero puede estar presente igual en la fiebre hemorrágica sudamericana, que generalmente va asociado a la trombocitopenia, ¿no? Que el riesgo de sangrado es directamente proporcional al grado de trombocitopenia del paciente, ¿ya? El sangrado, pues, es el reflejo de lesión vascular y alteración hemostática importante, no solamente por la disminución de la concentración de plaquetas, sino por la disfunción de las pocas plaquetas que están presentes, así como el alto consumo de los factores de la coagulación, ¿ya? Y volvemos a recalcar que la hemorragia no siempre es la principal causa de shock. Las manifestaciones neurológicas, que son los signos indicadores de mal pronóstico, pues el paciente puede manifestar confusión, alteración del comportamiento, temblor de extremidades, temblor lingual, ataxia, signos cerebelosos, distintos grados de encéfalo, estados de coma. La triada del mal pronóstico para el paciente con cuadro severo de fiebre hemorrágica boliviana pues está caracterizada por shock, hemorragia multifocal y afectación del sistema nervioso central. Su coexistencia identifica una enfermedad avanzada con alta mortalidad que requiere escalamiento inmediato del tratamiento de soporte. Previa a eso, el paciente puede cursar pues, con hipotensión sostenida, deterioro de la perfusión, oliguria o anuria, alteración del sensorio, extremidades frías, empeoramiento de la postración, acidosis y otras disfunciones orgánicas. Dentro de los laboratoriales, además de la leucopenia y la plaquetopenia, pues recordemos que también es característico la proteinuria, así como las transaminasas elevadas a predominio de la aminotransferasa.
Desde el punto de vista del corte epidemiológico es crucial para el diagnóstico, ¿no? La brecha epidemiológica es crucial para el diagnóstico de estos pacientes, paciente que viene del oriente, del área rural del oriente, más aún si viene de zonas endémicas donde roedor silvestre, ¿no? La área rural, por lo tanto, es una área o zona de alto riesgo. La exposición al roedor aumenta más la probabilidad del diagnóstico, la sospecha diagnóstica y la semana epidemiológica de 2 semanas, ¿no? O 7 a 14 días que corresponde al periodo de incubación posterior a la exposición al roedor o a material o utensilios contaminados con excretas del mismo, ¿no? Clínica, pues es variable. Hemos visto que puede cursar con un síndrome febril específico, a cuadros con compromiso un poco más eh, severos, hasta cuadros de falla multiorgánica. Y desde el punto de vista laboratorial, además de la leucopenia, trombocitopenia, hemos hablado de que puede presentar también el paciente proteinuria, así como transaminasas elevadas. Ninguno de estos elementos por sí solos confirma la enfermedad, sin embargo, la brecha o el antecedente epidemiológico es uno de los pilares principales para el diagnóstico. Aislamiento, bueno, eh, es crucial justamente el uso de equipo de protección personal para el personal de salud, ¿no? Y llevar a cabo las medidas de bioseguridad adecuadas para evitar la transmisión interpersonal. Ya el aislamiento es crucial. Para el diagnóstico, pues el tema de el estudio de LISA, IgM, ¿no? Para detectar el virus machupo o el PCR-RT que tiene mayor sensibilidad, ¿ya? Útil incluso cuando el antígeno no es detectable, ¿no? La sensibilidad de una prueba molecular no elimina la necesidad de considerar calidad, momento y conservación de la muestra. Es crucial coordinar justamente el proceso de la muestra, ya que generalmente esta no se puede procesar en aquellas zonas lejanas, sino que tiene que ser trasladada a Cenetrop bajo las medidas de seguridad adecuadas y las medidas de transporte adecuados para mantener la muestra en óptimas condiciones para que se pueda realizar el estudio de PCR-RT. Diagnóstico diferencial, la fiebre hemorrágica, pues tenemos el paludismo, la leptospirosis, la fiebre tifoidea, la rickettsiosis y otras fiebres hemorrágicas, ¿no? Que cursan con un síndrome febril también inespecífico y cada una pues va asociada a algunos puntos más específicos para cada una de estas, como por ejemplo la, este, la anemia, por ejemplo, en el paludismo asociado al antecedente parasitológico, la leptospirosis, ¿no? Que tiene una clínica importante de la fiebre hemorrágica, pero está el antecedente de la exposición a ratones y generalmente es más, no necesariamente de la ciudad, pero es necesariamente más relacionada con áreas periféricas de aquí, de la ciudad, de la metrópolis, ¿no? La fiebre tifoidea o shigelosis, que va asociado generalmente a un trastorno también digestivo o a síntomas digestivos, y el diagnóstico microbiológico es crucial en este caso para el diagnóstico, ¿no? Entonces, cada uno de estos síndromes tiene similitudes y diferencias con la fiebre hemorrágica. Para abordar el tratamiento, pues hay que tomar en cuenta primero que desde el punto de vista de la zona endémica de lo que es Bolivia, hay que diferenciar primero entre fiebre hemorrágica boliviana clásica secundaria el virus machupo o la fiebre del chapare, ¿ya? Donde, por ejemplo, desde el punto de vista del área endémica, la fiebre hemorrágica boliviana clásica generalmente es más predominante de áreas como Beni y, bueno, el virus del chapare pues predomina más en Cochabamba y la zona norte de La Paz. La transmisión sanitaria pues es posible, pero poco frecuente, es decir, la transmisión interpersonal es poco frecuente, sin embargo, a pesar de ello es crucial el uso de equipo de protección personal, ¿no? En cambio, para el virus Chapare hay mucha mayor incidencia de transmisión interpersonal, pero generalmente va documentada a brotes o épocas de epidemia. La confirmación para ambos se hace a través del PCR-RT que se debe realizar en Cenetrop, por lo tanto, la coordinación con Cenetrop es crucial para la fecha, hora y entrega de la muestra
el transporte adecuado de la misma para que no se malogre, ¿no? Desde el punto de vista de la categoría de progresión de la fiebre hemorrágica boliviana, tenemos tres tipos de pacientes. Paciente con caso sospechoso, que viene a ser un paciente que viene con un cuadro febril inespecífico en una zona de alto riesgo, ¿ya? Donde la conducta adecuada es el aislamiento, el uso de equipo de protección personal, la notificación epidemiológica obligatoria al CEDES y evaluar y determinar el día de la enfermedad, así como tener los laboratorios básicos. Paciente con fiebre hemorrágica boliviana de caso probable viene a ser el paciente con síndrome febril inespecífico asociado a alteraciones laboratoriales como trombocitopenia, leucopenia. Además, obviamente, la sospecha epidemiológica, el tratamiento y la conducta para estos pacientes, pues es la hospitalización y si está en una zona en la cual no se puede llevar a cabo la monitorización adecuada y los cuidados necesarios, la referencia a un hospital de segundo o tercer nivel, así como coordinar la entrega de la muestra y la vigilancia y o monitorización estrecha. El caso confirmado que ven a ser todos aquellos pacientes que ya tienen el estudio del PCR-RT, de del virus machupo para, como causa hemorrágica boliviana, donde estos pacientes requieren manejo estricto, monitorización rigurosa, complementación de la investigación para determinar los días de infección si es que no ha logrado determinarse dentro de la primera fase y la evaluación de la respuesta al tratamiento. Signos de alarma antes de presentarse justamente los signos de gravedad y de falla multiorgánica, pues están los vómitos persistentes, epigastralgia, sangrado mucoso, ataxia, convulsiones, hipotensión, oliguria, bradiciquia, temblor, ya que vienen a ser los signos de alarma que nos lanzan una llamada de emergencia del paciente en pro de darnos un punto de corte en el cual nosotros aún podemos hacer algo por este paciente antes de que entre en un cuadro severo en el cual nuestras limitantes desde el punto de vista terapéutico van aumentando más, ¿no? El manejo individual de atención, pues en el primer nivel de atención las funciones son bastante limitadas: la identificación de la exposición, el aislamiento inicial, la notificación inmediata al sede y la referencia sin demora ante la presencia de signos de alarma que hemos mencionado previamente. En el segundo nivel ya se puede iniciar lo que es el aislamiento, hospitalización, aislamiento, el estudio de exámenes complementarios iniciales como plaquetas, blancos, función renal, hepática, coagulación y coordinar el proceso de toma de muestra, transporte de muestra y realización del estudio del PCR-RT. Y en tercer nivel ya para pacientes graves, con disponibilidad de unidad de cuidados intensivos y manejo multidisciplinario en el cual yo ya voy a poder realizar soporte hemodinámico, respiratorio, renal en el caso de que el cuadro severo vaya empeorando, así como también la decisión colegiada sobre hemoderivados y terapias excepcionales, ¿no? La coordinación con el CENETROP es crucial justamente para el proceso del estudio PCR-RT para el virus machupo, ¿ya? Debe coordinarse estrictamente con con CENETROP el circuito de toma de muestra, cómo conservar la muestra y el traslado de la muestra. En paralelo se va realizando los exámenes complementarios, acompañantes, como hemos visto previamente, el hemograma, plaquetas, recuento manual de plaquetas si es posible, pruebas hepáticas, factores de la coagulación, función renal, examen general de orina, gasometría y electrolitos, ¿no? El diagnóstico diferenciable, pues hay que descartar antecedentes epidemiológicos y exámenes complementarios si es posible para malaria, leptospirosis, fiebre amarilla, dengue, antivirus, rickettsiosis, ¿ya? La búsqueda y la identificación de estos diagnósticos diferenciales no debe suspender el proceso de la muestra para el machupo. Eh, el manejo de estos pacientes va a ir en correlación a qué grado de falla orgánica desencadenen o se presenten. El manejo ventilatorio pues va a ir dirigido a aquellos pacientes con manifestaciones de hipoxemia, ¿no? Con aumento del requerimiento de oxígeno, alteraciones en la mecánica respiratoria, en pro de anticipar la probabilidad de manejo de vía aérea y minimizar también la exposición a los aerosoles, no solamente para el paciente
o para los pacientes que están dentro de la misma institución, sino así como también del personal de salud. Ante signos de hipoperfusión, pues lo prudente inicialmente es el manejo con cristaloides asociado a la monitorización específica de formación probable de tercer espacio. Reevaluación, por lo tanto, frecuente durante la administración de estos cristaloides y uso de vasopresores si es que es necesario. Si es que a pesar del manejo con cristaloides, los signos de hipoperfusión se mantienen. Ante la presencia de sangrado, pues valorar el uso de hemoderivados según el contexto clínico del paciente. La trombocitopenia, pues evaluar, ¿no? Suspensión de AINES, transfusión de plaquetas. Ante la presencia de convulsiones en encefalopatía, pues neuromonitorización, control de glicemia, electrolitos para ver el sodio, la glucosa y otros factores que pueden ir asociados a lo que es la encefalopatía metabólica. Por lo tanto, es vigilancia estrecha y valorar el manejo de vía aérea en caso de depresión severa del estado neurológico. Y en el caso de la lesión renal, pues balance hídrico estricto, probablemente el plan sería hacer un balance positivo a neutro en el caso de que empiece a presentar tercer espacio, control estricto de la diuresis, evitar nefrotóxicos y terapia de reemplazo renal en caso de que sea necesaria. ¿Ya? Dentro del tratamiento antiviral, pues la ribavirina, el plasma inmune y las vacunas, desde el punto de vista de la ribavirina hay muy poca evidencia de beneficio del uso del medicamento, ¿no? No hay una aprobación específica que defina justamente que haya beneficio del uso con el uso de la ribavirin, ¿no? Porque también hay que evitar también los efectos secundarios de la medicación innecesaria. Muchas de las complicaciones que presentan nuestros pacientes son secundarios a uso de medicación innecesario, ¿ya? El soporte de órganos, pues la monitorización multimodal, el soporte respiratorio, la neuromonitorización, el soporte hemodinámico, eso es de inicio, ¿no? De entrada, para evitar justamente mayores complicaciones. El plasma inmune no hay mucha evidencia, generalmente las ha visto mejores respuestas contra el virus Junín. La respuesta es bastante inespecífica y produce mucha incertidumbre cuando se ha usado contra el virus Machupa. ¿Ya? Las vacunas, pues generalmente no constituye una regla ni es algo que tenga evidencia ni esté legalmente habilitado a nivel local, ¿no? Pero en Argentina sí se ha usado vacunas para cándidas, ¿no? Y bueno, eso sería el tema por ahora. Próximamente les estaré enviando la grabación del tema de antivirus. Hasta luego, jóvenes.